Estamos en la tercera semana de una serie de sermones que titulé, ya lo sabes, Banderas Rojas. Las banderas rojas nos señalan un peligro potencial, son señales de advertencia, nos animan, nos abren los oídos para prestar mucha atención, para actuar con gran precaución. Y cuando algo en nuestra vida levanta una bandera roja, nos alerta nuevamente para estar en guardia, incluso a veces para hacer una pausa y simplemente escuchar la voz del Señor. A menudo recibimos banderas rojas sobre decisiones pendientes e incluso a veces sobre personas. Estas banderas rojas hacen que suenen nuestras alarmas internas, ¿verdad? De nuevo, presta mucha atención. Mantén la cabeza en alto, mantén los ojos bien abiertos, mantente espiritualmente alerta. Y así hay 7, yo las llamo banderas rojas espirituales que Dios nos ha dado específicamente en el libro de Proverbios. En el capítulo 6 de Proverbios, Dios nos da una lista. Es una lista muy directa de cosas que la Biblia utiliza. Palabras fuertes, una palabra fuerte que Él odia, que detesta, cosas de las que nos advierte que debemos mantenernos alejados. Las hemos etiquetado, las hemos llamado para el contexto de esta serie, banderas rojas. Y hemos visto 2 de ellas. Hemos visto el orgullo, ojos altivos, como lo describe la Biblia. Hemos visto una lengua mentirosa, la deshonestidad. Y hoy simplemente vamos a pasar al tercer elemento de la lista, la tercera cosa que Dios odia, y son las manos que matan a los inocentes o el asesinato. Dices, si hubiera sabido que ibas a predicar sobre el asesinato, probablemente me habría quedado en casa hoy, pastor. ¿Cómo es posible? Pero este tercer elemento tiene un peso diferente. Estoy de acuerdo contigo. Tiene un peso completamente diferente al del orgullo y la deshonestidad. Quiero decir, esas cosas son espiritualmente tóxicas. Lo sabemos. Pero el asesinato, eso simplemente tiene una manera completamente diferente de sentirse, tan dolorosa. Y creo que si miras la lista, creo que lo que Dios está haciendo, y lo veremos a medida que desarrollemos toda la lista durante estas 7 semanas, creo que lo que Dios está haciendo es que nos está advirtiendo. Permíteme decirlo de esta manera. Él nos está alertando sobre todo el paquete. ¿Verdad que sí? No es solo un elemento en la lista, no son solo 2 elementos en la lista. Él nos está advirtiendo contra el total de toda la lista. Escucha, si Dios odia algo necesitamos saberlo, ¿verdad? Y si Dios quiere que algo sea removido de nuestra vida, el orgullo, la deshonestidad, lo que sea, tenemos que prestar mucha atención a eso. Y así, Dios nos está advirtiendo contra el no puedo. La totalidad de esta lista, quiero decir, comienza con el orgullo y la deshonestidad. Terminamos corriendo hacia lo que parece un mal mucho mayor, pero el asesinato, manos que matan a inocentes. Quiero decir, las luces están parpadeando, ¿verdad? Las banderas rojas están ondeando. Dios está diciendo, aléjate de estos comportamientos, elimina estas cosas de tu vida. Aléjate de estas acciones. Son mortales y todas ellas, las 7, y creo que estarás de acuerdo, tienen una sentencia de muerte espiritual. Desde el orgullo hasta la deshonestidad, el asesinato. La última, la discordia, ¿verdad? Estas son cosas serias. Y como te mencioné la semana pasada, la belleza de todo esto, la belleza de la lista, es que Dios nos ama tanto que nos advierte sobre cosas que son contrarias a su corazón. Esa es la belleza de la naturaleza de Dios. De nuevo, lo dije en la primera semana, Él no lo esconde, no lo oculta. Él no solo dice, ojalá lo descubras. Él nos advierte, nos dice las cosas que son contrarias a su corazón, a su carácter y a su naturaleza. Lo diré de esta manera, nos ama lo suficiente como para dar la voz de alarma. Nos ama lo suficiente como para advertirnos. Nos advierte lo suficiente como para darnos estas señales de alerta, estas cosas que nos hacen estar conscientes, estar en guardia y vivir espiritualmente. Alertas nuevamente a las cosas que son contrarias a su corazón. Y así sabes hacia dónde vamos. Proverbios 6, me encantaría que te pusieras de pie conmigo. Volvamos a leer los mismos versículos que hemos estado leyendo durante algunas semanas. Vas a memorizar estos versículos si no lo has hecho ya. Es bueno guardar la palabra del Señor en tu corazón. Amén, ¿verdad?
Es bueno tener la palabra del Señor con nosotros. La leemos, pero también la guardamos en nuestro corazón. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Hay 6 cosas que el Señor odia, no, 7 cosas que detesta. Ojos altivos, orgullo, lengua mentirosa, deshonestidad, manos que matan a los inocentes, asesinato, un corazón que trama el mal, pies que se apresuran a hacer lo malo, un testigo falso que esparce mentiras. Y luego la más grande culmina al final, una persona que siembra discordia. Señor, te amamos. Estamos tan agradecidos por tu palabra. Y una vez más, Señor, sabemos que tu advertencia es una expresión de tu amor hacia nosotros. Tu advertencia para nosotros es una expresión de tu profundo cuidado y preocupación por nuestras vidas espirituales, nuestras vidas físicas, nuestras relaciones. Dios, tú nos dices, nos alertas sobre las cosas que son contrarias a tu corazón. Y te damos gracias. Gracias por amarnos tanto, Señor. Ahora oro hoy para que abras nuestros corazones. Es un mensaje fuerte, es un tema pesado. Señor, solo oro que mientras recorremos tu palabra, verso por verso en Proverbios capítulo 6, oro que nos hables hoy. Señor, y Dios, levanta un cerco a nuestro alrededor. Levanta un cerco y un muro alrededor de nuestro corazón, de nuestras vidas, de nuestra mente. Te amamos hoy. Escóndeme tras tu cruz. Quiero sintonizar contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Oigan, solo como comentario aparte, ¿no es maravilloso cuando oras por algo y Dios responde tu oración? Bien, todos tenemos muchas oraciones que hacemos que decimos, bueno, solo confío en el Señor. Sus caminos son más altos que los nuestros y eso es verdad. Heidi y yo teníamos una necesidad en nuestra vida. Solo oramos sin decírselo a nadie. Ni a Heidi se lo conté un tiempo. El Señor respondió esta semana y no importa que fuera. Lo que importa es que Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Y oro para que eso fortalezca tu fe hoy en tu vida, que eso por lo que estás orando, sigue confiando en el Señor. Él se preocupa por las pequeñas cosas en nuestra vida, lo sabes, ¿verdad? Mi suegro ora por lugares de estacionamiento y te digo que siempre los conseguía. Nunca he visto algo igual. Él llegaba a Walmart y decía, Señor, te amo, ¿podrías darme uno? Y te digo, 9 de cada 10 veces se abría un lugar justo al frente. Y yo pensaba, sea lo que sea que estés haciendo, yo quiero hacer eso, ¿verdad? Voy a vivir esa vida. Pero Dios se preocupa por las cosas pequeñas de nuestra vida y también por las grandes. Así que solo siento el impulso, siento que debo decirle a alguien, sigue orando, sigue confiando en el Señor. Él escucha tu corazón. Él escucha tu clamor. Él se preocupa por tu necesidad. Él se preocupa por cualquier cosa que estés cargando hoy. Y puede ser algo físico. Puede ser sobre una relación. Puede ser sobre tus hijos. Puede ser sobre las finanzas. Puede ser sobre las etapas de la vida o cualquier cosa que sea. Y solo confía en el Señor. Quiero orar ahora mismo. Ahora, la fe de alguien solo necesita ser aumentada. Señor, simplemente creo que moviste mi corazón por una razón. Así que oro para que haya alguien en la sala, alguien que esté mirando. Quizás se sienten cansados de orar por algo que pesa en su corazón. Oro en el nombre de Jesús para que la fe simplemente se levante en su corazón hoy, o que tú, Señor, les aumentes la fe. Y oro para que una simple historia que conté, Dios los anime a que Dios, tú nos escuchas. Tú escuchas nuestras oraciones desde las cosas pequeñas o lo que consideramos pequeño, hasta lo pesado, lo que parece insuperable en nuestra vida. Así que oro por fe en el nombre de Jesús. Constrúyela en el corazón de alguien hoy, Señor, y que Dios, tal vez en los días por venir, en las semanas por venir, digamos, ¿recuerdas ese día, ese domingo nevado? Oramos, mi Dios hizo algo grande en mi vida. Oramos en el nombre de Jesús, amén, amén. Así que ahora hemos visto 3 cosas. Dios odia el orgullo, la deshonestidad y obviamente el asesinato. Eso no nos sorprende. Y solo como recordatorio, en la Biblia, Proverbios es lo que llamamos, tal vez hayas escuchado esta frase, literatura de sabiduría. La literatura de sabiduría suele ser dichos cortos y prácticos e instrucciones sobre cómo vivir una vida justa. Es el consejo piadoso. Es similar al consejo piadoso que tal vez recibes de un buen amigo o de alguien de confianza, un familiar temeroso de Dios o alguien en tu vida.
Es práctico, tiene sentido, son instrucciones sobre cómo vivir una vida piadosa, sobre tener relaciones piadosas, sobre evitar la necedad. Verás esa palabra a menudo en Proverbios, sobre evitar la insensatez y sobre buscar una vida piadosa. En resumen, la literatura de sabiduría es la guía práctica de Dios para vivir. Déjame decirte dónde está la mejor guía práctica de Dios para vivir. Está en la palabra de Dios, ¿verdad? Quiero decir, si necesitas una respuesta en tu vida, ve a la palabra. Si necesitas dirección en tu vida, ve a la palabra de Dios. Esta es la palabra viva de Dios. Es la guía de Dios para una vida práctica, una vida piadosa. Es nuestra brújula. Es nuestra guía. Es la sabiduría de Dios para nuestras vidas en un mundo que, y todos estaríamos de acuerdo, está literalmente roto y al revés. Y no hay duda. No creo que dudemos o que estemos en desacuerdo en que vivimos en un mundo roto y al revés. Mira las noticias, sabes lo que antes era correcto, ahora es incorrecto, y lo incorrecto ahora es lo correcto. Y en un mundo que está lleno de tanta oposición a nuestra vida piadosa, a vivir el cristianismo bíblico, Dios, una vez más, en su infinito amor y misericordia, nos da esta lista de cosas que Él odia. Esta lista de cosas que Él quiere fuera de nuestras vidas. Estas advertencias, y de nuevo están diseñadas para ayudarnos a entender y conocer el carácter, la naturaleza y el corazón de Dios. Y esas dos palabras en nuestra vida espiritual son muy importantes. La palabra saber y entender, esa es realmente la definición del conocimiento, ¿no? Conocimiento y comprensión. No se trata simplemente de conocer datos y hechos acerca de Dios, aunque son cosas importantes. Es más que información. Os lo he dicho muchas veces, hoy tenemos más información que antes. Obediencia. Tenemos la información a nuestro alcance. Un par de pulsaciones de teclado y tendrás a algunos de los mejores eruditos del mundo. Tienes a los mejores comunicadores del mundo, a los mejores predicadores del mundo, ¿verdad? Literalmente los tenemos al alcance de la mano. Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo que es increíblemente impío y fuera de control. Así que hoy tenemos más información de la que tenemos obediencia. Pero conocer y entender a Dios es más que hechos, es más que datos, es realmente comprenderlo a Él. Y yo simplemente lo creo porque conozco la naturaleza, el carácter y el corazón de Dios. Dios quiere ser conocido. ¿Tú crees eso? Él quiere ser conocido. Mira lo que nos ha dado en las Escrituras. Él nos da una visión de su corazón, una visión de su naturaleza y su carácter. Dios quiere ser conocido, pero llevémoslo más profundo que eso. Él quiere que lo conozcamos. Él también quiere que lo entendamos, que comprendamos su corazón, su carácter, que lo conozcamos como el Dios de la creación. Piensa en esto. Vuelve a Génesis, el Dios que puso la luna y las estrellas en su lugar. El Dios que separó la luz de las tinieblas y el Dios que separó el día de la noche. Escucha, yo quiero conocerlo y quiero entender su corazón. Quiero conocerlo y quiero entender su naturaleza y su carácter. Conocerlo, sí, por supuesto, pero Él quiere ser comprendido. Él quiere que conozcamos su corazón, su naturaleza, su carácter. Por un propósito, tú dices, está bien, pastor, entiendo eso, pero ¿por qué? Para que vivamos de la manera en que Él nos ha llamado a vivir. Para que sepamos cómo quiere que vivamos y entendamos por qué quiere que vivamos de esa manera. Porque creo que cuando lo conocemos y lo entendemos, abrazamos las cosas que están en alineación con Él. Y cuando lo conozco más, ¿en qué me ayuda? Me ayuda a seguirlo. Cuando entiendo más su carácter, su naturaleza y su corazón, ¿qué pasa? Me hace que quiera alinearme con quien Él quiere que yo sea. Conozco su corazón, conozco su carácter, conozco su naturaleza, conozco su palabra. Sé cómo quiere que viva. Y cuando hacemos eso, huiremos de las cosas que no están en sintonía con Él. Y así, nuevamente, en su amor infinito por nosotros, Él nos da estas advertencias. Y de nuevo, hemos aprendido cuáles son 3 de ellas: el orgullo, la deshonestidad y el asesinato. O, como lo describe la Biblia, manos que matan a los inocentes. Entonces, ¿qué significa eso? Es una definición sencilla. Sé que ya lo hemos mencionado, pero
¿Qué significa realmente manos que matan a los inocentes? Manos que matan a los inocentes se refiere a quitar deliberadamente o matar deliberadamente una vida humana. Sí, es una palabra fuerte para un domingo por la mañana. Asesinato, quitar deliberadamente la vida de alguien. Y soy consciente de que en una habitación de estas dimensiones es muy probable que todos nosotros tengamos opiniones muy fuertes. Y seguramente posturas sumamente sólidas y firmes sobre temas tan complejos como la pena de muerte. Y la guerra, la defensa propia. Y cuando hablamos de este tema, Dios quiere que lo sepamos porque lo odia, lo detesta según las Escrituras. Tenemos que entender qué significa eso, qué significan manos que matan a los inocentes. Creo que es importante que sepamos que nos estamos refiriendo, de nuevo, no lo pasen por alto, al acto deliberado, intencional o medido de quitar o matar una vida humana. No se trata de defensa propia legal. No se trata de una guerra justa. Y podríamos pasar semanas definiendo qué significa justo, ¿verdad? Hay mucho espacio en esa conversación y en esa palabra podríamos pasar horas debatiendo quién decide si es justo y qué significa realmente eso. No se trata de la pena capital bajo el debido proceso. Ese es otro tema que podríamos pasar mucho tiempo analizando. Y estoy seguro de nuevo de que hay opiniones fuertes, posturas firmes sobre estos temas. Pero las manos que matan al inocente se refieren a quitar una vida, al asesinato de un inocente. Se trata de quitar la vida deliberadamente. Es muy importante que entendamos esto. Vida inocente. Vida humana inocente. Quizás esta sea una mejor manera de decirlo. Se trata del asesinato de aquellos que no han hecho nada malo, ¿verdad? Del asesinato de los inocentes. Quiero mostrarles algunos ejemplos bíblicos de esto. Y primero los llevaré a una historia familiar. Pensemos en lo que hizo el faraón. Y ustedes conocen la historia, la mayoría de ustedes. Él mató a niños hebreos inocentes, bebés, en Éxodo capítulo 1. Les daré la versión corta de la historia. El faraón, el rey de Egipto, dio una orden horrible a las parteras hebreas. Su orden era que ayudaran a las mujeres hebreas a dar a luz y que cuando nacieran los niños varones, los mataran. Si era una niña, podía vivir. Ustedes conocen la historia. Esto está directamente en la Biblia. Si era una niña, podía vivir, pero no los niños. Pero su plan tenía una gran falla. Las parteras temían al Señor, ¿verdad? Ellas temían a Dios y como resultado se negaron a obedecer sus órdenes. Y permitieron que los niños vivieran. El faraón no estaba contento, como pueden imaginar, pero como resultado, y si conocen la historia, lo saben, Dios las bendijo según las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes lo saben? Cuando simplemente caminas de acuerdo al camino y la voluntad de Dios, Él bendice tu vida, ¿verdad? Es decir, es solo un principio bíblico. Conocí a alguien el otro día. Fue una historia fascinante. Es alguien que es un pastor, es un hombre de negocios en la comunidad, no sigue a Jesús, reconoce que no es un seguidor de Cristo, pero regularmente da el diezmo a la iglesia. Y el pastor dice, no tiene ningún sentido para mí. Lo aprecio, pero aún así no tiene sentido para mí, ¿verdad? Él dice, este hombre dijo, he visto personas que hablan de Jesús, que hablan de amar a Dios. Hablan sobre dar. Ellos diezman y eso funciona financieramente en su vida. Yo lo he estado haciendo durante 10 años y Dios simplemente bendice mi negocio. Él no sigue a Jesús, ¿verdad? Pero vive bajo el favor de Dios porque ¿por qué? Él practica un principio bíblico. No tiene sentido. Pero cuando vives y caminas en los caminos de Dios, hay bendición que viene con eso. Así que sintieron un profundo temor por el Señor. Y decidieron no obedecer aquel mandato tan injusto. Y Dios los bendijo. Tanto así que los israelitas continuaron multiplicándose. La Biblia dice que se hacían cada vez más poderosos. Y porque las parteras temían a Dios, Él les dio familias propias. Y luego llegamos a Éxodo, capítulo 1, versículo 22. Entonces el faraón dio otro plan. Luego el faraón dio esta orden a todo su pueblo. Arrojen a todo recién nacido hebreo, varón al Nilo, pero pueden dejar vivir a las niñas. ¿Ves por qué Dios odia las manos que matan a los inocentes?
Otra historia, Caín matando a Abel en Génesis capítulo 4. Nuevamente te daré la versión resumida de la historia. Adán y Eva tienen un bebé. Nació su hijo Caín. Eva dijo, con la ayuda del Señor he dado a luz a un hombre. La escritura dice que después tuvieron a su segundo hijo Abel. Abel era pastor, Caín trabajaba la tierra, él era agricultor. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, Caín presentó parte de sus cultivos como ofrenda al Señor. Abel, como sabes, también llevó una ofrenda. Él llevó, dice la Biblia, las mejores porciones de los primeros corderos nacidos de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. ¿Y cuántos de ustedes tienen un hermano o hermana? Y dices, sé a dónde va esta historia, ¿verdad? La ventaja de ser hijo único es que nunca tuve esa tensión en mi vida, ¿verdad? Siempre fui el favorito de mi mamá. Sé que estás viendo esto, mamá, así que el Señor aceptó a Abel y su ofrenda. No aceptó a Caín. Y de nuevo, ya sabes lo que pasó. Caín se enojó mucho. La ira y la envidia son emociones peligrosas, ¿no es cierto, iglesia? Hacen que las personas buenas hagan cosas impensables. Hacen que las personas buenas hagan cosas que dijeron que jamás soñarían hacer. Así que Dios le dio una advertencia. Dios le dijo esto: si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado. No creo que estemos muy lejos de esa advertencia de Dios en 2026, ¿verdad? Creo que vivimos en una época tan corrupta y tan malvada que creo que Dios le está hablando a su pueblo y a su iglesia. Te elige hoy a quién vas a servir, ¿verdad? Y esa es realmente la llamada de esta historia. Si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado. La Biblia continúa diciendo, el pecado está a tu puerta, ansioso por controlarte. Y luego una advertencia de Dios, pero debes conquistarlo y ser su dueño. No es diferente a lo que sucede hoy. El pecado, la tentación, el mal nos persiguen. Tenemos que, como pueblo de Dios, ¿qué? Tenemos que ser los dueños sobre el pecado y la tentación en nuestra vida. No es diferente a lo que Dios le dijo a Caín. Si conoces la historia, Génesis capítulo 4, versículo 8, un día Caín le sugirió a su hermano, oye, salgamos al campo. Esto es premeditado, esto es intencional. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Ira, enojo, celos. Y lo vemos de nuevo. Por eso Dios odia las manos que matan. Esta es una palabra importante, a los inocentes. Las historias están llenas de relatos como este. Celos, envidia, enojo, ira, falsas acusaciones, deshonestidad, mentiras. Hablamos de eso la semana pasada. Las historias están llenas de ese tipo de relatos que en última instancia conducen al daño de alguien. En última instancia, muchas veces llevan a la muerte de alguien, a la muerte de un inocente, la muerte de alguien que no hizo nada malo. Por eso exactamente Dios utiliza una forma muy particular de comunicar esto: manos que matan a los inocentes. Lo vemos en las noticias todos los días. La venganza personal que lleva a algún crimen horrible. La ira y el enojo que conducen a alguna ofensa atroz. Los celos y la envidia que llevan a la pérdida de la vida de alguien. Manos que matan a los inocentes. Así que creo que es importante que entendamos esto. Y no quiero que te vayas hoy con la idea equivocada. La palabra manos, manos que matan a los inocentes. La palabra manos enfatiza la participación individual e intencional. Dios no está hablando de un asunto accidental. No está hablando de algo que fue sin intención, para nada. Y todos conocemos situaciones en las que ocurrieron cosas no intencionales o accidentales que terminaron en alguna tragedia desgarradora. No es de eso de lo que Dios está hablando aquí. El pasaje trata de quitar intencionalmente la vida a un inocente. Otra vez, manos que matan a inocentes. Asesinato. No está hablando de arriba, cerca, manos intencionales. Por eso utiliza de forma muy específica la palabra manos arriba para referirse a la responsabilidad personal. Así que no fue un accidente. Necesito que escuches eso. No fue un accidente ni una tragedia involuntaria.
Se trata de una responsabilidad personal, directa y directa. Tomar intencionalmente la vida de alguien, yo creo que entiendes lo que Dios está diciendo. Entonces, tenemos que pasar a la pregunta obvia. Si entendemos de qué se trata, entendemos que se trata de quitar intencionalmente la vida de un inocente. No se trata de un accidente, no se trata de algo que sea sin intención. Así que la pregunta obvia que tenemos que hacernos es la misma pregunta que hemos hecho sobre los otros dos puntos. Y en la lista de Proverbios 6, orgullo, deshonestidad. La pregunta es, ¿por qué? Bien, ¿por qué Dios sabemos lo que es? Sabemos de qué está hablando Dios. ¿Por qué lo odia tanto? Respuesta simple. Dios odia las manos que matan al inocente porque Él es la fuente de toda vida, ¿verdad? Bueno, te dije la semana pasada, Dios odia la deshonestidad. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda verdad. Así que siendo la fuente de toda verdad, Él odia, desprecia, detesta, dice la Biblia, las cosas que son deshonestas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de toda verdad. Así que tiene perfecto sentido que eso nos lleve al siguiente punto. ¿Por qué Dios odia las manos que matan al inocente? Porque Él es la fuente de toda vida. Él es el dador de toda vida. ¿Alguien puede decir amén? Toda vida viene de Él. Él es la fuente de toda vida y creación. Toda la humanidad lleva la imagen de Dios. Y yo lo sé, porque la Biblia me lo dice. Y ustedes me conocen a mí, a nosotros, lo suficientemente bien como para saber que creemos en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Creemos lo que dice. Y por eso creo que toda la humanidad lleva la imagen de Dios, porque la Escritura me lo dice, la Biblia me lo dice. Regresemos al capítulo 1 de Génesis, el relato de la gran creación. Dios dijo en el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, que domine los peces, aves, ganado, fieras y reptiles. En el verso 27, Dios creó a los seres humanos, a toda la humanidad. ¿En qué? En su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Permíteme hacer una pausa y decirte, Dios no comete errores, ¿verdad? Así que Dios nos creó a los seres humanos. Él creó a toda la humanidad a su propia imagen, a imagen de Dios. Así que vuelvo a la razón por la que Dios odia las manos que matan a los inocentes, y es porque Él es la fuente de toda vida. Toda la humanidad lleva la imagen de Dios. Y esto se reduce a una declaración teológica muy simple: destruir una vida inocente, matar una vida inocente, es atacar la propia semejanza de Dios, que es precisamente lo que convierte el asesinato. Hablemos de algunas cosas. El aborto, matar a los inocentes, es exactamente lo que lo convierte en algo que Dios ¿qué? Odia, detesta. Él es el autor y consumador de nuestras vidas, desde el principio hasta el fin. Y lo hermoso para quienes seguimos a Jesús es que no tenemos fin. Podemos pasar la eternidad con Él, pero Él es el autor de nuestra vida. Él es el creador de nuestra vida. La creación está hecha a su imagen. Por eso el matar o quitar la vida inocente es algo que Dios detesta y odia. Las manos que matan a los inocentes son un ataque contra la creación de Dios. Y es un ataque contra el orden de Dios. Es un ataque contra su propia semejanza. Es un ataque contra su justicia, contra su misericordia. Creo que se podría ir aún más lejos. Incluso es un ataque contra su plan de redención. No es solo un crimen contra nuestra ley civil. Por supuesto, vivimos en un mundo donde es ilegal. Vuelve a los 10 mandamientos. No matarás, ¿verdad? Así que vivimos en un mundo donde es ilegal quitarle la vida a alguien, pero no es solo un crimen contra la ley civil. Es un ataque. Escúcheme, iglesia. Es una ofensa contra la ley moral y espiritual de Dios. Y al final del día, ¿no es eso lo más importante en nuestra vida? O sea, quiero ser un buen ciudadano, ¿verdad? No quiero que Heidi tenga que venir a visitarme, ya sabes, con un mono naranja, aunque sí me gusta el naranja, mis gafas nuevas, ¿verdad? Simplemente no creo que me vería bien con un mono naranja.
Así que quiero ser un buen ciudadano, pero al final del día me preocupa mucho más la ley espiritual y moral de Dios. Quiero honrar a Dios, quiero honrarlo a Él, quiero vivir mi vida de una manera que eleve y honre a Jesús. Así que no es solo un delito. El asesinato, quitarle la vida a un inocente, no es solo un delito contra nuestra ley civil. Es una ofensa contra la ley moral y espiritual de Dios. Es un ataque contra la propia naturaleza y el carácter de Dios, que es de lo que hemos estado hablando durante 3 semanas. Es precisamente por eso que Dios nos da esta lista de cosas que Él detesta y odia, para que podamos entender mejor su naturaleza, su corazón y su carácter. Y al saber eso, entendemos que Él es una vez más la fuente de toda vida. Y Él odia cuando la vida inocente es tomada intencional y deliberadamente. Notemos la progresión de la lista. Volvamos a Proverbios 6. La lista comienza con ojos altivos, con orgullo. Luego pasa a la deshonestidad, una lengua mentirosa. El número 3 en la lista es el asesinato. Manos que matan a los inocentes van progresando. Usted pregunta, ¿qué significa esto, pastor? Bueno, creo que el pecado a menudo comienza en el corazón. Desglosemos esto por un momento. ¿Con qué suele empezar el pecado? Con orgullo y arrogancia. Todos lo hemos visto. Todos hemos estado ahí. Todos hemos pasado por eso en nuestra vida antes. Luego muchas veces pasa a nuestros labios la deshonestidad, mintiendo. Y sigue avanzando, a veces hasta nuestras manos, la acción. A menudo en manos destructivas en su peor forma. Lo vemos en verso 17, asesinato. ¿Recuerda lo que dijimos sobre el orgullo? El orgullo eleva al yo. El orgullo pone al yo por encima de todo, incluso de Dios. Las mentiras pervierten y tuercen la verdad. Y entonces nuestras manos, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras manos abandonadas a su suerte pueden actuar por odio, rabia, celos y envidia. Y estas cosas entristecen el corazón de Dios. ¿Ves esta lista y cómo progresa desde un pensamiento orgulloso hasta un sentimiento arrogante, una declaración deshonesta, hasta el comportamiento, acciones, manos que causan daño? Y eso entristece el corazón de Dios. Escucha, la Biblia nos dice que cuando se derrama sangre injustamente, Dios escucha esos clamores. ¿Recuerdas la historia de Caín y Abel? Vamos un poco más allá en la historia. Génesis capítulo 4, versículo 10. Así que Caín lo ha matado. Y el Señor dijo, ¿qué has hecho? Por supuesto, Dios lo sabía. Dios le advirtió. Y no te alegra servir a un Dios que nos advierte, nos da señales de alarma y nos alerta sobre lo que viene y nos da banderas rojas para que nosotros, ¿qué? Para que evitemos el dolor de deshonrar a Dios y que evitemos el dolor del pecado. Porque no creo que haya uno solo de nosotros en esta sala que diría eso. Tu camino antes de conocer a Jesús, tu camino de rebeldía y pecado terminó. Y alegría y felicidad, ¿verdad? Es un camino que lleva al dolor. Dios nos advierte. Un Dios amoroso nos da señales de advertencia. Un Dios que advierte hace sonar la alarma. No hagas esto. Aléjate de eso. Detesto esto. Odio eso. No tengas esto en tu vida. Y en contraste con eso, Él nos dice ¿qué debemos buscar? Busca lo opuesto a las cosas que Él odia. Busca la santidad, la justicia, la esperanza, la paz y la misericordia. Todas esas cosas vienen solo a través de Jesucristo. Eso es lo que hace un Dios amoroso. Él advirtió a Caín. Él dice, ¿qué has hecho? Escucha a tu hermano, aquí está. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Manos que matan a inocentes. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y si todo esto no es suficiente para que nosotros en 2026 entendamos por qué Dios odia tanto el asesinato, Jesús lo profundizó en el Sermón del Monte. Y escuchen, todos sabemos esto. La mayoría de nosotros nunca vamos a tener problemas con este tema. La mayoría de nosotros ni siquiera vamos a considerar la idea de dañar o lastimar a otra persona.
Pero Jesús toma esta advertencia, esta señal de alerta y la profundiza en su sermón del monte. Vayan a Mateo capítulo 5, versículo 21. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no debes matar. Así que lo vemos de nuevo. Esto es algo muy importante para Dios. Matar a los inocentes, manos que matan a los inocentes, es algo muy importante para Dios. No debes matar. Si cometes asesinato, estarás sujeto a juicio. Y aquí está. Así que de nuevo, sabiendo que la gran mayoría de nosotros nunca vamos a luchar con este problema, Jesús lo lleva a otro nivel espiritualmente para nosotros. En el versículo 22. Pero yo les digo que si incluso te enojas con alguien, estarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, ahora muchos de ustedes necesitan detenerse y arrepentirse ahora mismo. Porque probablemente usaste esa palabra hoy de camino a la iglesia en el tráfico, ¿verdad? Estás en la iglesia, no mientas, ¿de acuerdo? No, ni siquiera voy a contar la historia, así que todo está bien. Mi esposa dice frecuentemente, si les tocas la bocina, puede que vayan a la iglesia. Ya te lo he dicho, pero yo pienso, no me importa si van a la iglesia. Están manejando como locos, ¿verdad? Se merecen todo el sonido de mi bocina, cada parte de ella. Y un poco más. Mi amigo acaba de comprarse un Hummer como uno de esos Hummers militares y lo han remodelado. Y le dije a Heidi, necesito eso en Mechanicsburg, ¿verdad? Solo para el tráfico. Señor, ayúdanos. Si llamas a alguien idiota, estás en peligro de ser llevado ante el tribunal. Y si maldices a alguien, estás en peligro del fuego del infierno. Jesús siempre nos desafía a ir más allá, ¿verdad? Él siempre nos desafía a vivir mejor, a vivir más alto. No sé tú, pero yo tengo personas en mi vida que hacen eso por mí. Necesitas personas en tu vida que siempre te estén desafiando a superarte. Sé mejor, eres mejor que eso. Eres mejor que esa conversación. Eres mejor que ese chiste. Eres mejor que esas palabras que están saliendo de tu boca. Sigo volviendo a este pasaje. Quiero que las palabras de mi boca y los pensamientos que tengo sean agradables al Señor, ¿verdad? Y necesitas personas en tu vida que te estén desafiando a superarte. Jesús siempre nos desafía a ir más allá. Él siempre eleva nuestra responsabilidad de vivir piadosamente. Nuestra responsabilidad de vivir la vida y ser las personas que Él nos ha llamado a ser. Esto se refleja en 1 Juan 3, versículo 15. Vamos allí. La misma idea. Cualquiera que odia, aún más elevado, cualquiera que odia a otro hermano o hermana, en realidad es un asesino en su corazón. Y ustedes saben que los asesinos no tienen vida eterna en su interior. ¿Ven este conocimiento? La mayoría de nosotros nunca vamos a luchar con el acto físico de la violencia, el asesinato, quitarle la vida a un inocente. Dios lo eleva espiritualmente para nosotros. Él lo eleva a cómo hablamos unos de otros, a lo que decimos unos a otros, a cómo nos tratamos unos a otros. Y si recuerdan el desafío de Jesús, los discípulos incluso les dijo, miren, el mundo va a saber que ustedes son mis seguidores. ¿Por qué? Por la manera en que viven su vida, la manera en que se aman unos a otros. No por cuántas escrituras han memorizado, eso está bien. No por cuántas veces vienen a la iglesia en un mes, eso está bien. La marca, la vara de medir cuál es el amor, amarnos unos a otros. Así que vemos este contraste realmente poderoso, tanto en el Sermón del Monte como en Primera de Juan. Si odias a un hermano o hermana, eres un asesino de corazón. Puede que nunca mates físicamente a alguien, pero puedes herir profundamente a una persona con palabras y acciones. Nuestro comportamiento, las cosas que decimos, lo hablamos la semana pasada. Podemos herir a otros con nuestra ira. Dañamos a otros con nuestras palabras tóxicas y destructivas. Podemos destruir la reputación de alguien a través del chisme y la calumnia. Y todo esto, no lo pierdas de vista, todo esto ¿qué es?
Son asesinatos de la vida y el carácter de una persona. Así que 6 cosas, 7 cosas que el Señor detesta, 6 cosas que el Señor odia: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que matan al inocente. Voy a invitar a Shannon a que regrese mientras concluyo. Creo que es importante que traigamos un poco de atención a un par de puntos que quedan. Son temas pesados. No tenemos tiempo para profundizar completamente en ellos, porque creo que la mayoría de nosotros realmente conocemos el corazón de Dios respecto a este tema, probablemente. Un minuto después de empezar el mensaje de hoy piensas: oh, sé que Dios no quiere eso. Lo sé por los 10 mandamientos. Lo sé por el carácter y el corazón de Dios. Es totalmente claro. De nuevo, los 10 mandamientos desde el principio: no matarás. Proverbios 6, algo que Dios detesta, algo que Dios odia. Y en muchos otros lugares de las Escrituras. Pero antes de irnos hoy, quiero asegurarme de que entendamos cómo se aplica esto al tema de la vida, de toda vida. Desde el vientre, desde la concepción hasta la tumba. Una vez más quiero enfatizar que Dios es el dador de toda vida. Y lo sabemos. Si entendemos que en un lugar como este comprendemos, y muchos de nosotros tenemos opiniones muy firmes sobre los no nacidos, la protección de la vida inocente. Pero tiene que ir más allá de eso, iglesia. Y yo lucho con esto como pastor hoy en día en el mundo. Escucho todo tipo de temas. Escucho todo tipo de conversaciones. Lucho con el hecho de que tiene que ir más allá de nuestra postura sobre la vida y nuestra postura sobre el aborto. Hay una conversación creciente en nuestra cultura sobre la eutanasia. Aborto, eutanasia. Debería haber una conversación creciente en nuestra comunidad cristiana sobre la opresión de los pobres y los desfavorecidos, ¿verdad? Y lo vemos en las noticias. La opresión de los pobres y los desfavorecidos. Escuchen, su opresión proviene tanto de los gobiernos como de las sociedades. Y si vamos a ser personas de vida, hoy los llamo a esto. Si vamos a ser personas que valoran la vida y la consideran sagrada, debe ir más allá. Debe ir más allá que solo el tema del aborto. Tenemos que valorar toda la vida, ¿verdad? He estado en algunos lugares, de verdad. Estuve allí la semana pasada. Les compartí el domingo pasado. Estuve en un entorno donde los pobres y los desfavorecidos sin comida. Muchos de ustedes han viajado. He viajado a algunos de los lugares más oscuros y difíciles del mundo. Y he visto a gobiernos, culturas y personas oprimir a los pobres y desfavorecidos. Y simplemente los estoy llamando a que seamos personas que valoran la vida. No solo debe ser sobre el aborto, sino que debe abarcar cada aspecto donde las personas son dañadas y oprimidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el dador de toda vida. Toda la humanidad ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios odia la destrucción de los inocentes, ya sea por manos que matan a los inocentes, o por políticas, algún gobierno, alguna cultura. Así que si decimos que valoramos la vida, escúchenme hoy, iglesia, entonces debemos valorar y defender toda vida. Amén. Toda vida. Recuerden, Dios es la fuente de toda vida. Él es la fuente de la creación. Él es la fuente de toda la humanidad. Toda la humanidad lleva la imagen de Dios. Y es precisamente por eso, y ustedes lo saben, que Dios odia la destrucción de los inocentes, las manos que matan a quienes no han hecho nada malo. Y aquí está lo hermoso. Así que permítanme llevar esto a un lugar positivo. Esta es la belleza de Dios. Siempre hay perdón, amén, ¿verdad? ¿No es hermoso? Siempre hay perdón. Él dice, muéstrame un lugar en las Escrituras. Te llevaré a un lugar. Su nombre es el Rey David.
El rey David tenía sangre en sus manos. ¿Recuerdan el asesinato de Urías? Él tenía sangre en sus manos, pero clamó por arrepentimiento en el Salmo 51. Quiero leérselos antes de que nos vayamos. Ten misericordia de mí, oh Dios. Por tu amor inagotable, por tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. ¿No es esa nuestra historia, iglesia? Puede que no hayas orado esas palabras exactas, pero esa es la historia de redención de Shane Wilson. Puede que yo no haya sido un asesino, pero era culpable delante de Dios. Y Jesús me amó tanto que fue y pagó un precio que yo no podía pagar. Y así me presento delante de Él. Me presenté delante de Él y dije: borra mis transgresiones. Perdóname, deja que tu misericordia llene y cubra mi corazón. Tu amor inagotable, por tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Todos oramos esto. Esa es la oración de redención. Lávame de mi culpa, purifícame de mi pecado, porque reconozco mi rebelión. Me atormenta día y noche. Hay una hermosa tensión en la angustia de nuestro pecado y el perdón y la limpieza de nuestro pecado. Porque sí sentimos la pesadez y el peso de nuestro pecado. Pero entonces Jesús viene y redime nuestra vida. ¿Y qué? Esa pesadez se va. El enemigo intentará usar eso en tu contra. Pero lo hermoso es que una vez que lo has confesado, te has arrepentido, se lo has entregado a Jesús. Ese peso, esa pesadez, esa culpa, esa vergüenza, esa condenación se van por la sangre de Jesucristo. Gracias, Jesús, porque no solo me perdonaste y me perdonas, sino que también quitas la culpa y la vergüenza. Reconozco mi rebelión, me atormenta contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Has demostrado tener razón en lo que dices y tu juicio contra mí es justo. Lávame de mi culpa. Dios lo escuchó y lo perdonó. ¿Qué dice Isaías? Aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana. Alabado sea el Señor. Hombres, corred a Jesús hoy. Supongo que usted diría: bueno, pastor, nunca le he quitado la vida a nadie, ¿verdad? Pero quizás hayas pensado en pensamientos tóxicos y quizás dañinos sobre alguien. Jesús eleva esto en el Sermón del Monte. Primero, Juan realmente lleva eso a otro nivel. Así que tal vez tengamos que arrepentirnos de haber contemplado eso en la vida de alguien. Estamos pensando que tal vez hoy confesemos. Quizás nos arrepintamos de eso y seamos personas que simplemente se comprometan a que nuestras manos serán instrumentos de vida y justicia, ¿verdad? No manos que matan a inocentes, no manos que dañan a los inocentes, no manos que lastiman a quienes nos rodean, sino que vamos a asegurarnos de que nuestras manos sean instrumentos de vida. Y la justicia es exactamente lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 13. No dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento de maldad para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, pues antes estaban muertos, pero ahora tienen nueva vida. Así que usa todo tu cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios. Quiero que mis manos sean instrumentos de vida. Quiero que mi boca, mis palabras sean instrumentos de vida. El pecado ya no es tu amo, porque ya no vives bajo las exigencias de la ley. En cambio, vives bajo la libertad de la gracia de Dios. Así que comprometámonos hoy a que nuestras manos serán instrumentos que hacen lo correcto para la gloria de Dios. Y que nuestras bocas sean instrumentos de Dios, instrumentos de justicia y vida, que hagan lo correcto para la gloria de Dios. Quiero que oremos antes de irnos. Si pueden ponerse de pie conmigo, voy a invitar a nuestro equipo de oración a pasar.
Nos encantaría orar contigo hoy si tienes alguna necesidad en tu vida. Esto es con lo que nos quedamos hoy. Estoy tan agradecido por la misericordia de Dios, ¿verdad? Estoy tan agradecido de que cuando me equivoco, Dios está ahí mismo para perdonarme. Estoy tan agradecido de que cuando las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón no agradan al Señor, puedo ir a Él con un corazón arrepentido. Y Él viene, según Isaías, y me limpia hasta dejarme blanco como la nieve. Eso es, hombre, la belleza de Dios. Y nos ama tanto que nos da estas señales de advertencia. Aléjate. Asegúrate de sacar esto de tu vida. Y al mostrarnos de qué debemos alejarnos, Él nos invita a entrar en lo opuesto, ¿verdad? La misericordia de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la vida de Dios. Que no tengamos manos que hagan daño, sino que tengamos manos que sean instrumentos de justicia. Que no permitamos que las palabras de nuestra boca hagan daño y sean tóxicas, sino que permitamos que los pensamientos que tenemos y las palabras que decimos sean instrumentos de justicia para el Señor. Wow, oremos por eso hoy. Señor, te amamos. Dios, te agradezco, aunque es un tema pesado, un asunto difícil, te agradezco que nos des claridad sobre estos temas, Señor, estas cosas de las que quieres que nos alejemos. Y Dios, lo decimos una y otra vez. Queremos que sea la historia de nuestra vida, el himno de nuestra vida. Queremos que las palabras que decimos y los pensamientos que tenemos sean agradables para ti. Y Dios, hoy hacemos una oración más profunda, incluso que nuestras manos, porque tú detestas las manos que matan a los inocentes. Tú odias las manos que hacen daño a los inocentes. Dios, queremos que nuestras manos sean instrumentos de vida y justicia. Queremos que nuestras palabras sean instrumentos de vida y justicia. Así que guíanos, dirígenos, muéstranos, Señor. Y gracias por darnos imágenes como la del rey David, que tenía sangre en sus manos, Dios, pero tú eres un Dios amoroso y perdonador. Gracias por la misericordia y la gracia de hoy. Te amamos, te alabamos. Eres tan bueno con nosotros, lo oramos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. 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 Te amo, Dios te bendiga. Feliz día en el Señor. Queremos orar contigo.